Tururururu. Just leave it. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las hemofilias. Las hemofilias realmente pues son enfermedades en donde a los pacientes no tienen la capacidad genómica, o sea, no tienen el genoma o el gen para producir ciertos factores de coagulación. Y dependiendo del factor de coagulación que no puedan sintetizar porque no lo tienen en su gen, o sea, en su genoma, se va a clasificar como una hemofilia de tipo A o una hemofilia de tipo B. Se le conoce como hemofilia de tipo A porque es la más común. Del 80 al 85% de pacientes con hemofilias son los pacientes que tienen una hemofilia de tipo A. Y del 15 al 20% de pacientes con hemofilias, pues son pacientes que poseen una hemofilia de tipo B. El factor deficiente en la hemofilia A es el factor número 8 y el factor deficiente en la hemofilia B es el factor número 9. La herencia pues está ligada al cromosoma X y las manifestaciones son similares en ambas. De hecho, cuando un paciente tiene una sospecha de que tiene una hemofilia, lo que se debe hacer es mandar a cuantificar tanto el factor 8 como el factor 9 y determinar cuál de los dos falta para poder clasificar a los pacientes como una hemofilia A y una hemofilia B. Los pacientes que tienen este tipo de hemofilias, pues obviamente yo no le puedo insertar el gen, ¿verdad? O sea, no puedo cambiar de manera genómica al paciente, pero sí le puedo dar una reposición de los factores. Una reposición, por ejemplo, de factor 8 y una reposición de factor 9. O sea, yo al paciente le doy por vía intravenosa una cantidad cierta de factor 8 y de factor 9. Es complejo este tipo de tratamiento porque es súper caro, eh, porque los factores realmente son proteínas, como habíamos dicho, que venían del hígado, y entonces muchas veces algunos pacientes pueden llevar a una reacción autoinmune contra esos factores porque aunque yo se los dé al paciente, el paciente no los sintetiza y como no los sintetiza, no los reconoce como propios. Entonces puede llegar a un momento en donde ellos pueden generar como anticuerpos o como un rechazo, por así decirlo, a esos factores. Y ahí, entonces el paciente no solo tendría una hemofilia, sino que también tendría una reacción inmune. Entonces, a los pacientes que se les da tratamiento con reposición de factores, también se les da muchas veces lo que es algún tipo de inmunosupresor para disminuir la respuesta inmune y evitar que se generen anticuerpos contra estos mismos factores, porque de nada, o sea, le doy reposición al paciente, digamos, tiene un paciente con hemofilia A, le doy reposición del 8 y el sistema inmune me ataca el 8, obviamente, entonces no solo voy a tener una respuesta inmune, sino que el paciente todavía va a seguir con la hemofilia. Entonces, el tratamiento debería ir dirigido a disminuir, número uno, la respuesta inmune y número dos, elevar entonces la reposición del factor 8. Es caro, obviamente es caro porque estamos hablando de que se le va a dar al paciente un tipo de proteína que no todos los pacientes lo tienen. A mí sí me preguntan, a pesar de que yo estoy en un centro especializado de coagulación y de cardiología y veíamos también trastornos hematológicos. Yo nunca vi un paciente con hemofilia, son súper raros, pero sí existen, ¿verdad? Yo creo que en la UCLIP, en zona uno ellos han tenido 3, 4 pacientes con hemofilias, eh, pero son muy, muy raros, ¿verdad? En el San Juan de Dios, de hecho, cuando estaba una chica haciendo EPS, ella sí tenía una pacientita tenía un bebé, de hecho, con una hemofilia B, y el paciente sí llegaba como con sangrados, estaba bien moradito, y el problema con él es que, aparte de que tenía una hemofilia B, o sea, no tenía esa capacidad
en el genoma de producir el factor de coagulación número 9. Cuando le dieron el factor número 9, tuvo una reacción inmune y entonces el pacientito tuvo un fallo renal porque los anticuerpos que se generaron se unían al factor 9 y se depositaron en el riñón. Y entonces hubo un fallo renal y el pacientito murió. Eh, Son súper complejos los casos de hemofilia, tratarlos, los debería tratar un hematólogo y de hecho ellos son los que diagnostican, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio, pues únicamente lo hacemos, el tiempo de protombina, o sea, el TP está normal. El tiempo parcial de tropombina activado es el que está prolongado, ¿verdad? Y ese ahí es donde nos debería de dar como una idea o pensar acerca de que puede el paciente tener una hemofilia. O sea, si el paciente no está anticoagulado, el paciente no presenta algún tipo de sistema o de algún tipo de enfermedad hepática o es una esplenomegalia o algo por el estilo, pues sería correcto también pensar de que el paciente tiene una hemofilia, ¿verdad? Y hacer cuantificaciones de factores número 8 y 9 para diferenciar entre la A y la B es lo mejor que se puede hacer para diferenciarse. Las manifestaciones clínicas pues son similares porque al final el factor 8 y el factor 9, si nos regresamos a la parte de la cascada, quiero ver. Ya ni me recuerdo dónde estaba la cascada. El factor 8 ya activo, pues me va a activar al factor, a lo que sería junto con el 9, vean, el 9 y el 8, me van a llevar a una activación del factor número 10, ¿verdad? Y entonces estos dos factores son los que van a tener y me van a hacer de que el tiempo, o sea, el PTT esté alterado. ¿Por qué? Porque viene prácticamente de la vía larga, por así decirlo. Entonces estaría prolongado en ese momento. O sea, quiere decir que el PT, que viene de la vía corta, estaría normal y este estaría prolongado, o sea, el PTT estaría prolongado porque esta vía sería la que estuviera interrumpida. Esta no, porque, o sea, sí tengo esta porción de acá, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se interrumpe hasta cierto punto porque ya no se puede de la 10, o sea, de la protombina, ya no se puede pasar a la trombina y la trombina entonces ya no puede generar lo que es el coágulo de fibrinante cruzado. Entonces, por eso es que tendría yo un PTT elevado y un PT normal. En el examen creo que les preguntan muchas veces, así les dicen como de, en la cascada de coagulación, pues de un paciente con un tipo, paciente, por ejemplo, llega a la emergencia, se le hace tiempos de coagulación, con un PT normal, un PTT alargado, al momento de hacer una cuantificación de, de factores de coagulación, se ve que no tiene el factor 9, y entonces usted ya piensa, bueno, factor 9, ese sería una hemofilia A o una hemofilia B, entonces ya se ve ya dependiendo de que si se recuerden o no, pues ya lo clasifican entre si es un factor, una hemofilia A, que sería el 8, y una hemofilia B, si sería el de 9. Y eso, pues las hemofilias, la verdad es que no son complejas entenderlas, solo es de aprenderse cuál es cuál y cuál es la vía que afecta. Obviamente dijimos que era la vía más larga y por lo tanto el PTT sería el que estaría más aumentado. ¿Preguntas? No. Claro. Bueno, las neoplasias, habíamos hablado un poquito acerca de las neoplasias hematopoyéticas, en donde dijimos que las leucemias son entonces el cáncer que se encuentra en la sangre. Se le llamaba leucemias al principio, se le dice, bueno, el nombre de leucemia, venía dado porque cuando en su momento, cuando depositaban a un paciente, por ejemplo, le sacaban un tubo con sangre y a este paciente dejaban reposar la sangre y se le veía como su parte de glóbulos blancos, se veía que el paciente tenía una cantidad exacerbada de glóbulos blancos, o sea, solo así a simple vista. Eso estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y entonces, esa cantidad de glóbulos blancos, o sea, de la porción de blancos elevada, entonces le pusieron el nombre de leu por leucocitos y semia porque era un aumento de la masa celular. Entonces por eso le pusieron leucemia. Las leucemias, como bien, son neoplasias y cuando ustedes vean el término neoplasia es cáncer. Son neoplasias hematopoyéticas, o sea, son neoplasias o es cáncer en la sangre.
Las leucemias, pues, son cánceres malignos y son clonales de células hematopoyéticas. Cuando ustedes escuchan la palabra clonal, significa que una célula tiene la capacidad de generar una clona, o sea, sus hijas, y sus hijas van a tener la misma característica morfológica, inmunofenotípica, genómica que la madre. Entonces, por eso se le llama una célula clonal, una extriple clonal. Entonces, las leucemias neoplásicas clonales de células hematopoyéticas originadas en la médula ósea se caracterizan por la proliferación descontrolada de una línea celular, el bloqueo de la maduración en muchos casos. ¿Por qué? Porque los precursores hematopoyéticos están creciendo de manera tan acelerada que ya no tengo maduración de células como deberían de ser. Infiltración de sangre periférica. Las células sanguíneas, o sea, las células madre hematopoyéticas no deberían de estar nunca en sangre. Eso pues ya lo hemos hablado y lo hemos discutido en la maduración de todos de todas las líneas, de que solo las células maduras deberían de irse a sangre periférica, más no las células que son inmaduras, ¿verdad? Y la sustitución de la médula ósea normal. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que cuando estaban las partes de las trabéculas, por ejemplo, estaba la zona centromedular, esta es la zona centromedular, y aquí estaba el vaso sanguíneo, pues obviamente los blastos estaban más pegados a lo que eran los huesitos, o sea, a la parte de las trabéculas, porque ahí era donde les daban como que su ambiente necesario para poder proliferar. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando hay muchos blastos, los blastos empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a poblar partes de la médula ósea donde no deberían de estar, y eso hace que se desplace la celularidad, o sea, la cantidad de células que deberían de haber de manera normal en los espacios correspondientes. Y eso se le puede llamar a una displasia medular. Todo esto puede llevar, por ejemplo, a la disminución de las células sanguíneas. Cuando las líneas están disminuidas, por ejemplo, hay una línea, por ejemplo, el paciente presenta una anemia, presenta una leucopenia y presenta una trombocitopenia, o sea, están afectadas la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Cuando estas tres están disminuidas, a esto se le conoce como una pancitopenia. Y la pancitopenia cuando un paciente tiene pancitopenia, es un signo de alarma. Hay que tener cuidado con ese paciente, porque a ese paciente hay que verificar por qué tiene las tres líneas celulares disminuidas. No es normal que el paciente tenga tres líneas celulares disminuidas. Si el paciente tiene las tres celulares disminuidas, puede ser que haya una infiltración de células malignas a nivel de médula ósea. Puede ser de que el paciente, en este caso, pueda tener una anemia displásica o una aplasia medular. Eso quiere decir que el paciente no, o sea, las células hematopoyéticas que están acá, en lugar de crecer, se están muriendo. Y entonces, como se mueren, por así decirlo, ya no hay precursores hematopoyéticos y existe una aplasia medular. Esa no es una leucemia. No es una leucemia porque yo no voy a ver precursores hematopoyéticos. Al contrario, es una cantidad de blastos disminuidas en médula ósea. Y entonces voy a ver una sustitución de médula ósea normal por una que no tenga la celularidad correspondiente. En leucemias no solo hay muchos leucocitos, sino que una célula madre mutada que origina un clon maligno. Esto implica, como habíamos dicho, una expansión clonal de las células madres hematopoyéticas, la pérdida de regulación de la apoptosis, porque si se recuerdan, cuando las células hematopoyéticas pues se desprendían, por así, una célula hematopoyética normal que se queda en su espacio donde debería de estar pegado a la trabécula y empieza a moverse hacia el vaso sanguíneo, pues ahí va, esa se va primero diferenciando y luego se va madurando. Pero cuando adquieren una mutación, ellas tienen la capacidad de poder desprenderse y moverse a donde ellas quieran. Una célula normal, cuando se desprende, por así decirlo, se muere. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de poder alimentarse o de estar bajo ese microambiente. Y entonces cuando se desprende de ese microambiente, se activan señales moleculares e inducen a la apoptosis, pero
Aquí en muchas leucemias, esa capacidad de perder la apoptosis, pues eh, no está como funcionando de manera correcta. Y la acumulación de células inmaduras o disfuncionales. Las leucemias se clasifican en dos ejes principales, según la evolución de la enfermedad, o sea, si son agudas o si son crónicas. Las agudas predominan blastos y en las crónicas predominan células más maduras. En las agudas habíamos hablado que nosotros para poder clasificar una leucemia aguda de una crónica, yo tenía que hacer un conteo de blastos. Y si era un mayor del 20% de blastos, yo la clasificaba como una leucemia aguda. Si era el menor del 20% eran blastos, yo la clasificaba como una crónica, ¿verdad? Eh, Esto es bien complejo, la verdad es que es muy cansado poder como diagnosticarlo en base a conteo, una aguda, una crónica, porque realmente la OMS dice que no hay que contar 100, sino que hay que contar 500 células. Y de esas 500 células yo voy a contar únicamente leucocitos. No voy a contar ni eritrocitos, ni voy a contar plaquetas. Únicamente leucocitos, o sea, líneas blancas y células inmaduras. Entonces hago el conteo de 500 y dentro de esos 500, si tengo el 20%, o sea, mayor al 20% es una aguda, menor al 20% es una crónica. La velocidad de evolución, pues obviamente me hace pensar a mí, si una aguda tiene cantidad de blastos, o sea que son células más inmaduras, obviamente la evolución, o sea, la enfermedad se va a establecer más rápido y por ende va a progresar más rápido. ¿Por qué? Porque hay células inmaduras y yo en sangre periférica no necesito células inmaduras, necesito células maduras que cumplen su función. Entonces, células agudas, las leucemias de tipo agudas, pues esas, su pronóstico, pues, perdón, la progresión de la enfermedad se es más rápida que una crónica. Las crónicas, pues hay pacientes que viven años, años con leucemias crónicas y ni se dan cuenta, hasta cuando ya empiezan a tener como alguna sintomatología, porque después ya de muchos años, obviamente, ya se empiezan a acumular células inmaduras. Pero las agudas son las que tienen un avance mayor. Y según la línea celular que habíamos dicho, que siempre se lo recalqué, habían de tipo mieloide y de tipo linfoide. Habiendo dicho esto, tenemos 4 clasificaciones. Tenemos a la leucemia aguda mieloide, que es obviamente la línea mieloide, y se abrevia como la LMA, leucemia mielocítica aguda. Tenemos a la leucemia a la aguda linfoide, que viene de una línea linfoide y sería la leucemia linfocítica aguda. Después viene la leucemia crónica mieloide, que obviamente es de triple mieloide y sería la MC, que sería leucemia mielocítica crónica, y sería después la crónica linfoide, que sería la leucemia linfocítica crónica. O sea, si se pueden dar cuenta, ambas pueden ser tanto agudas como crónicas y ambas pueden ser tanto mieloides como linfoides. Entonces, ustedes hacen el cruce entre estas dos características, si son agudas o crónicas, y son mieloides y linfoides, y después ya las clasifican como tal. En la médula ósea es reemplazada por células neoplásicas, pues esto causa, obviamente, como les había dicho, eritropoiesis disminuida, trombopoiesis, o sea, sangrado y leucocitos funcionales e infecciones. Por eso el paciente leucémico se presenta enfermo en 3 sistemas a la vez. ¿Por qué? Porque hay una pancitopenia. No sé si ustedes han visto películas o algo así donde los pacientes tienen leucemias y lo primero que sacan es como moretes, ¿verdad? Moretes y moretes y moretes en todos lados, y es porque está disminuida la línea de las plaquetas, ¿verdad? Eh, y después los pacientes empiezan a enfermarse, que les dan fiebres recurrentes, que se sienten muy pálidos, pues pálidos porque tienen una anemia, infecciones recurrentes, pues porque obviamente no hay leucocitos funcionales, hay células inmaduras. Entonces todo eso lleva a un estado o a un tipo de clínica del paciente bien, bien marcada, ¿verdad? Porque obviamente si tiene las 3 líneas celulares hay que verificar y muy posiblemente el paciente tenga una leucemia. Pues hay una leucocitosis o una leucopenia dependiendo del tipo. La anemia normocítica normocrómica es muy común. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que no haya
lo suficiente para poder producir. O sea, no es que me falte hierro, no es que me falte vitamina B12, no es que no tenga cobalamina, no es que la eritropoyetina no me esté llegando, no. Lo que sucede es que no hay precursores, o sea, sí hay precursores, pero esos precursores no quieren, por así decirlo, producir. Y entonces los pocos que sí son buenos, digamos, producen eritrocitos normales y con color normal. Entonces, por eso es que puede haber una anemia normocítica normocrómica. La trombocitopenia es frecuente, muy, muy frecuente. La presencia de las células inmaduras, blastos de sangre periférica y un aumento en la médula ósea y alteraciones en el frote periférico. En el frote periférico, pues es clave porque permite ver los blastos, la desviación a la izquierda, permite. Pues hay blastos, una desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda quiere decir que voy a ver yo células más inmaduras, linfocitos atípicos y una displasia celular. En hematopatología siempre es importante que ustedes se, se acostumbren a que cuando algo no les cuadra en el equipo de hematología, hagan un frote. Nunca está de más hacer un frote y nunca es equivocado hacer un frote. Siempre que ustedes tengan la duda de que el paciente pueda tener algo, lo que tienen que hacer es un frote periférico porque lo que no ves en el frote lo estás perdiendo. El paciente puede tener, por ejemplo, un aumento de leucocitos, un RDW, por ejemplo, aumentado, y eso a mí me podría dar una señal de que puede haber algo malo que me esté desplazando la línea leucocitaria y el RW me esté aumentado. Entonces ahí lo importante o lo mejor sería poder verificar por qué me está pasando esto, hago un frote y yo en el frote pues espero encontrar cosas normales, pero puede hacer que yo pueda encontrar un blasto. Entonces en hematopatología nunca está de más hacer un frote. Es más, yo les diría que cada vez que ustedes vean algo que no les cuadra, hagan un frote para ver cómo está ese paciente. Las leucemias mieloides, pues son neoplasias clonales derivadas de la línea mieloide, que incluye granulocitos, o sea, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, monocitos, precursores eritroides y los megacariocitos, o sea, toda la línea mieloide es afectada. La leucemia mieloide aguda, pues por definición es la proliferación de mieloblastos inmaduros en médula ósea y de sangre periférica. Y el umbral de diagnóstico siempre va a ser más del 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Eh, hay una clasificación, bueno, la mutación en células progenitoras mieloides, pues siempre, la fisiopatología siempre lleva a la mutación de las células progenitoras. O sea, para que haya una leucemia, tiene que haber una mutación en algún gen que haga que las células se conviertan en células malignas. El bloqueo de diferenciación es porque las células pasan de estar en un estado maduro a ser un estado inmaduro, la acumulación de blastos que es anormal y la supresión de la hematopoiesis normal. La hematopoiesis quiere decir la producción de todas las líneas sanguíneas. Hay una clasificación que se hacía en los 70s acerca y que se conoce como la FAB, French American British. Esta clasificación de la FAB en ese tiempo mencionaba y les daba a los hematopatólogos la habilidad de poder diagnosticar a las leucemias en base a la morfología. Y es que en ese tiempo obviamente no había como la tecnología capaz de poder hacer, por ejemplo, algún estudio genético. Entonces, en base a la morfología celular, se clasificaban desde la 0 a la 7. Las leucemias, pues se clasificaban de la M0 a la M7. La M0 significa conforme, M significa mieloide, y el número significa qué tan maduras iban a estar las células. O sea, que quiere decir que en un estado 0, una M0, iba yo a encontrar células mieloides, pero como era un número 0, iban a ser con una mínima diferenciación. Y entonces se conoce como la M0, se le conoce como la leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación mieloide. Después tenemos a la M1, que es la leucemia mieloide aguda sin maduración o con maduración, por así decirlo, muy, muy baja. Después, conforme yo iba aumentando en número, iba encontrando, por ejemplo, líneas celulares inmaduras, por ejemplo, promielocíticos,
mielomonocitos, monoblásticas, eritroleucemias, megacarioblásticas. O sea, iba encontrando como células más maduras, pero igual siempre eran células que no deberían de estar en sangre periférica. O sea, a lo que quiero darles a entender es que entre más bajo sea el número, es que la diferenciación mieloide va a ser más baja. O sea, la indiferenciación va a ser más alta, la diferenciación va a ser más baja. Las leucemias mieloides agudas, según la clasificación de la FAB, pues la M0, la M1, la M2 y la M3 va a afectar únicamente a lo que es la extripe granulocítica. La granulocítica quiere decir a los leucocitos que son granulocíticos, o sea, a los eosinófilos, a los basófilos y a los neutros. Después de la M4 a la M5 va a afectar a los granulocitos y también a los monocitos. Entonces, aquí ya puedo hacer yo una diferenciación. La M6 va entonces a predominar, por así decirlo, o sea, la línea más afectada va a ser la línea eritroide y esta se le conoce como una leucemia, la leucemia o la eritroleucemia. Y luego viene la M7 que va a prácticamente a afectar, por así decirlo, la línea plaquetaria, o sea, va a ser una megacarioblástica, una leucemia megacarioblástica. Entonces, eso también nos sirve para poder diagnosticar. Es importante que ustedes también entiendan de que la FAB ahora ya no está tan en uso, porque si se recuerdan, yo les mandé una clasificación de la OMS y la OMS dice, ya no hagan una clasificación de leucemias por morfología. Apóyense en todo, apóyense en la anatomía, apóyense en el inmunomarcaje, o en la inmunofenotipificación, o sea, para verificar cuál es el clúster de diferenciación de cada una de ellas por base de inmunología. Hagan un genoma para verificar cuál es la mutación que pueda tener el paciente y en base a eso yo le puedo hacer un abordaje integral, ¿verdad? No solamente en la morfología al momento de hacer el frote. Obviamente el frote es importante, pues, porque en el frote, si yo veo blastos, digo yo, bueno, entonces este paciente tiene blastos, lo puedo referir a un centro de diagnóstico para que ellos puedan decir qué tipo de leucemia puede el paciente. La morfología es sugestiva, o sea, la morfología nos puede decir de qué es, pero yo no le puedo dar, por ejemplo, a un paciente, si yo veo blastos, por ejemplo, yo en mi EPS, si vi leucemias, y entonces en ese momento nosotros no le decíamos al paciente, ay, mira, usted tiene una M3. No, obviamente describíamos, paciente tiene blastos en sangre periférica, el predominio de blastos son los promielocitos, tal, y hasta ahí que llegábamos. Y era, entonces el paciente se iba con su reporte y era el hematopatólogo, en este caso, del Roosevelt, quien hacía obviamente el diagnóstico no basado en la morfología, sino que basado obviamente en todo, o sea, en aspirado de médula ósea, en frote periférico, en genética, en inmunomarcaje por citometría de flujo, o sea, todo eso llevaba al paciente a tener un diagnóstico como tal, pero en el curso siguen ustedes viendo la clasificación de la FAB. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. La M0, como habíamos dicho, es la mínimamente diferenciada. Los blastos sin diferenciación morfológica están evidentes. Es negativa para la mieloperoxidasa porque como no están tan diferenciados, la mieloperoxidasa no me va a dar en este marcaje. Requiere inmunofenotipo para diagnóstico, o sea, yo tengo que hacer una citometría de flujo y las mutaciones más frecuentes son en estos genes. Realmente son genes que ayudan obviamente al crecimiento celular exacerbado. La sintomatología, pues es una anemia severa, infecciones recurrentes, sangrados, inicio brusco. El pronóstico es desfavorable, o sea, un paciente que tenga una M0 es muy desfavorable. ¿Por qué? Porque son las líneas más, por así decirlo, que indiferenciadas, o sea, son blastos puros. El alta resistencia a tratamiento y es más frecuente en adultos mayores y tienden a tener un mal pronóstico. Si nos damos cuenta aquí ¿cómo se llama esto? En esta fotografía, vemos muy pocas células que son maduras. Por ejemplo, esta es madura, esta es una célula madura. O sea, siguen siendo células inmaduras que no deberían estar en sangre periférica, pero
sí se encuentran diferenciadas, ¿verdad? Pero vean todo, o sea, estas pocas células que yo les señalé acá son células que sí están diferenciadas, ¿verdad? Pero siguen siendo células inmaduras. Después, todo lo que ustedes pueden ver son blastos. ¿Por qué son blastos? Vean el núcleo, vean que los núcleos tienen nucleolos, vean cada uno de los citoplasmas, vean cada uno de su relación núcleo-citoplasma, o sea, es muy elevada y los pacientes a este punto pues tienen un mal pronóstico porque no hay diferenciación celular, o sea, hay muchos blastos y esos blastos no pueden llevar a que las células sanguíneas cumplan con la función que deberían. Entonces, esa es la M0. La M1, pues es la leucemia mieloide aguda sin maduración. En esta puedo encontrar yo blastos, voy a ver ya predominio de mieloblastos. Bueno, si ustedes no se recuerdan, hay que regresar al atlas y poder ver cuáles son los mieloblastos. Hay una escasa maduración y voy a encontrar bastones de Aeuro ocasionales. Los bastones de Aeuro se los voy a enseñar. Son estos, miren. Esas incrustaciones que ustedes pueden ver acá en los blastos, estas son los bastones de Aeuro. Y esas generalmente me pueden decir a mí, mira, aquí hay otro, aquí hay otras, aquí hay otras, aquí hay otra, otros. Esas incrustaciones que se pueden ver son muy predominantes en las leucemias mieloides de la 1 a la 4. Entonces, ustedes pueden encontrar bastones de Aeur ocasionales en cualquiera de las tres. No quiere decir tampoco, voy a ver un bastón, esto ya es una M1 de por sí. No, obviamente tengo que ver que tengo que seguir con las mutaciones, por ejemplo, en genómica, y tengo que ver obviamente la morfología y el inmunomarcaje. La sintomatología pues sigue siendo la misma, fatiga intensa, fiebres, infecciones bacterianas y sangrados mucocutáneos. El pronóstico es intermedio, porque depende también de la mutación. O sea, si el paciente tiene una mutación de verdad muy exacerbada, en donde el predominio de mieloblastos es aumentado y las células ya maduras está disminuido, pues obviamente la progresión a la enfermedad va a aumentar. Pero si la mutación no es tan exacerbada, o sea, quiere decir que hay mieloblastos, pero hay células todavía hay células maduras que todavía están cumpliendo su función, puede darle un buen pronóstico al paciente, pero siempre es, por así decirlo, dependiendo de cómo esté tan marcada la maduración como tal. La M2 se caracteriza por tener una maduración, o sea, hay blastos más granulocitos en distintas etapas, ¿verdad? Y los blastones de Aeur, pues, son más frecuentes en este tipo de leucemia. Las mutaciones, pues, generalmente hay una translocación del 8 al 21 y generalmente la sintomatología también es una anemia, infecciones, sangrado. El pronóstico aquí sí es favorable, ¿por qué? Porque aquí ya hay células maduras, ¿verdad? O sea, hay blastos y a pesar de que tengo blastos, tengo granulocitos en distintas etapas, ¿verdad? O sea, puedo encontrar, por ejemplo, células encallado, por ejemplo, neutrófilos encallado, o puedo encontrar neutrófilos hipersegmentados, pero son células al final que me pueden llegar y pueden ser funcionales hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, el pronóstico aquí es favorable, una buena respuesta a la quimioterapia y mejor todavía en pacientes jóvenes, porque en pacientes jóvenes, obviamente, al momento de darle quimioterapia, puede ser de que se revierta la mutación o que se mueran las células que estén mutadas y que entonces regresen, por así decirlo, a un estado basal en donde la médula ósea pues sintetice la cantidad de células que debería. Después tenemos la M3, que es la promielocítica aguda. La promielocítica aguda quiere decir que hay promielocitos anormales. Hay bastones de Aeur múltiples y aquí se dicen que son células en fajo porque se ven como que si fueran costales de paja, por así decirlo, cuando hay bastones. La mutación característica es una translocación en la 15 a la 17. La sintomatología es típica siempre de una leucemia. Sin embargo, aquí hay que aclarar de que si yo tengo un paciente con una leucemia, pero también tengo una coagulación intravascular diseminada, esta puede ser muy susceptible a una leucemia promielocítica aguda. Esto puede llevar entonces
a un pronóstico dependiendo, porque si el paciente tiene una coagulación intravascular diseminada, que es muy frecuente en la leucemia de tipo M3, puede llevar a que el paciente tenga como un tipo de infarto, una embolia o algún tipo de problema sanguíneo en base a la coagulación y entonces el paciente muere. El pronóstico es el 90% de los pacientes se curan, ¿verdad? Se trata con este medicamento que se llama Atra, que es una terapia inmunológica, más arsénico. El arsénico sirve para poder destruir a las células que están, por así decirlo, mutadas, ¿verdad? Obviamente la concentración tiene que ser baja y bajo cuidado del farmacéutico. La mortalidad, pues, puede ser precoz si no se trata rápido y sobre todo si tiene una coagulación intravascular diseminada. Algo importante que ustedes pueden ver es la morfología. Por ejemplo, si ven a los blastos, aquí a los blastos ya se ven con más gránulos, pero si se dan cuenta hay una simetría hasta cierto punto de sus núcleos. Por ejemplo, vean este blasto que está acá, tiene un lóbulo acá pequeño y el que está a la par, que es como su espejo, también es pequeño. Vean, este tiene un lóbulo más grande y el que está en el espejo también es más grande. Vean este también, aquí tiene un redondito y aquí tiene otro redondito que también es como que si fuera simétrico. Acá también, vean, tienen otro acá y tienen otro acá. Muchas veces también esta leucemia se le dice como las leucemias de alas de mariposa. Vean, porque si yo hago esto, o sea, delimito, por así decirlo, los nucleolos, voy a verlos como que si fueran alas de mariposa. Y entonces, muchas veces los morfólogos, o sea, los que cuando van a ver como, por ejemplo, leucemias, dicen, esta es una M3, bueno, búsquele alas de mariposa a los blastos, ¿verdad? Y si ven alas de mariposa, pues clasifíquela como una M3 o una sugestiva de M3. Bueno, o al menos así a mí me enseñaron cuando saqué mi diplomado de hemato, sí me decían como busque alas de mariposa en la M3, ¿verdad? Y sí se encontraban y sí veíamos así. Después sigue la M4, que es la leucemia mieloide mielomonocítica. O sea, aquí la diferenciación ya hay granulocítica y monocítica, o sea, ya hay monocitos. La infiltración extramedular es muy común, o sea, salen, por así decirlo, de la médula. Estas son las mutaciones que están asociadas y la sintomatología aquí es una gingivorrabia, o sea, hay sangrado de las encías, infiltración cutánea, adenopatías, hepatoesplenomegalia. ¿Y es por qué? ¿Por qué se pasa esto? Porque ya los monocitos tienen la capacidad de poder salir obviamente de circulación periférica y establecerse en tejidos periféricos. Este es variable el pronóstico según la genética, porque si tienen, estos pacientes pueden llegar a tener no solo una mutación, sino hasta las 3 mutaciones de estos genes. Y conforme se le van agregando mutaciones, obviamente el pronóstico es más malo. La diferenciación granulocítica y monocítica, pues yo ya puedo ver, obviamente, unas células inmaduras, pero siempre de linaje granulocítico, o sea, yo puedo ver que puedan ser células granulocíticas o que me van a dar a células o a monocitos. Estas que pueden ver acá, por así decirlo, esto me va a dar un monocito, este me va a dar un monocito, pero este me va a dar un granulocito. ¿Cómo lo sé? Porque si se dan cuenta, este monocito, su citoplasma está como más limpio, pero si se dan cuenta, este que está acá, este que está aquí, este me va a dar a un linaje granulocítico. ¿Por qué? Porque vean, tiene más gránulos. Entonces, yo voy a ver una diferenciación marcada entre los que me van a dar una línea mieloide a una línea, perdón, a una línea monocítica, a una línea lo que es granular o a células granulocíticas como tal. Existe la M4, que es una variante de la M4, perdón, la M4EO, que es una variante de la M4 en donde hay una mielomonocítica con eosinofilia, o sea, hay un aumento, por así decirlo, de eosinófilos. Y si se dan cuenta, aquí hay un eosinófilo, aquí hay otro, 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 otro. Pero hay blastos. Por ejemplo, este es un blasto, 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 blasto. Y entonces yo al momento de ver esto, digo, bueno, esta es una M4, porque hay células mieloides, obviamente hay blastos mieloides,
hay monocitos, porque sí puedo ver monocitos, por ejemplo, este es un monocito, este es un monocito, este es un monocito que está acá, y entonces, o sea, sí hay monocitos, pero hay un aumento de los eosinófilos. Cuando ustedes vean una eosinofilia, o sea, un aumento de los eosinófilos, siempre es importante que ustedes hagan un frote, porque puede hacer que el paciente pueda tener una leucemia en donde haya una diferenciación a los eosinófilos. Igual cuando haya un paciente que tenga una basofilia, o sea, un aumento de los basófilos. ¿Por qué? Porque también me puede llevar al diagnóstico de una leucemia, aunque la leucemia en este caso no sería mieloide, pero no sería aguda cuando hablamos de los basófilos, pero eso vamos a hablar más adelante. Pero lo importante acá es que ustedes siempre tengan que hacer el conteo. Se recuerda que yo les había dicho de que los eosinófilos, su conteo normal era de 0 al 5%. Eso quiere decir que si yo no veo ni un solo eosinófilo, pues no me tengo que preocupar, porque en su valor normal no puedo encontrar ninguno. Pero si ya van aumentando en el promedio absoluto, entonces lo mejor sería hacer un frote y verificar cómo está ese linaje celular de la diferenciación. Después tenemos la M5, que es la monocítica. Esta sí se refiere solo a los monocitos. Las características es pues un predominio monocítico, alta infiltración tisular, porque los monocitos se recuerdan que ellos están en sangre periférica, pero tienen la capacidad de migrar a los tejidos periféricos para convertirse en sus macrófagos, ¿verdad? La sintomatología pues es una hipertrofia gingival, o sea, los pacientes tienen unas encías bastante marcadas y aumentadas. Hay lesiones cutáneas, hay infiltración en el sistema nervioso central, o sea, yo le puedo hacer al paciente, por así decirlo, un aspirado de líquido cefalorraquídeo y en el líquido cefalorraquídeo voy a ver blastos que no deberían de verse, pero es porque hay una infiltración en el sistema nervioso central. El dolor óseo es porque los blastos pasan, por así decirlo, y empiezan a incluso a desplazar, por así decirlo, a los osteoclastos y a los osteoblastos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final los osteoblastos y los osteoclastos son macrófagos que vienen también de la línea hematopoyética. Y eso quiere decir que no hay una buena reabsorción ósea, los huesos no se están formando de manera adecuada, no se están como formando como deberían de ser, y obviamente va a haber un dolor óseo por lo mismo, ¿verdad? El pronóstico es intermedio a desfavorable, yo diría más desfavorable, porque si hay una infiltración de los monocitos ya tejido tisular, pues aquí los pacientes sí pueden llevar a tener un problema peor, o sea, un problema mayor, sobre todo si ya hay una infiltración a nivel del sistema nervioso central. El mayor riesgo es la recaída extramedular, o sea, quiere decir de que estos, aparte de que salgan a la sangre periférica, puede hacer que regresen a la médula ósea y hagan una población, por así decirlo, clonal en la médula ósea y vayan a desplazar a la mayoría de células. Entonces ahí el paciente tendría una pancitopenia y aparte de una pancitopenia tendría un predominio de células monocíticas o por así decirlo, o de linaje monocítico y entonces el pronóstico sería muy desfavorable a este punto. Vean estas imágenes, por ejemplo, aquí podemos ver muchos células indiferenciadas que me van a dar a monocitos. El núcleo, pues obviamente la cromatina ya está más densa, pero si se dan cuenta, tienen vacuolas, o sea, ya están listos incluso como para poder salir. Y esta que están acá, esto que ven ustedes acá, como, como acúmulo, por así decirlo, de blastos, es muy común en las monocíticas, porque las monocíticas se agrupan entre ellas, porque los monocitos tienen la capacidad de poder agregarse. Y es obviamente porque porque como son prácticamente, permítanme, ¿aló? Perdón. Entonces, habíamos dicho que los monocitos, por ser células precursoras hematopoyéticas, digamos, que tienen la capacidad de volverse macrófagos, su característica de poder unirse, por así decirlo, es muy común porque ellas igual, cuando son células maduras normales, los macrófagos tienden a poder desarrollar, por así decirlo, una barrera
celular contra las infecciones. Entonces, cuando las células son inmaduras, pues igual mantienen como que su función normal, por así decirlo, entonces forman este acúmulo y los acúmulos, esos acúmulos de monocitos o de células que van a ser precursores de la línea monocítica, puede llevar entonces, obviamente, a una acumulación de los mismos. Pero esta leucemia se podría decir que es muy, muy agresiva si se ve en infiltraciones o más que todo si hay predominio y si llegan a poder como aumentar o establecerse en tejidos periféricos. La M6 es la leucemia o la eritroleucemia. La M6 se caracteriza por afectar la línea eritroide. O sea, las características es la proliferación de precursores eritroides, hay una displasia marcada, una displasia quiere decir un desplazamiento de las líneas eritroides. Las mutaciones asociadas son estas que se ven acá. Un síndrome mielodisplásico previo puede llevar a una leucemia mieloide. La sintomatología pues puede ser una anemia profunda, ¿verdad? O sea, una anemia bien marcada, una palidez intensa, una disnea, una debilidad marcada siempre por la misma anemia. El pronóstico aquí sí es muy desfavorable porque la línea, cuando se afectan todas las líneas, eh, es como, por así decirlo, porque la mutación es tan común que la puedo atacar, porque es una mutación muy, muy común. Entonces puede ser que el tratamiento sea favorable porque todo lo tienen, pero cuando solo una línea celular se vea afectada, eso quiere decir que la mutación es muy marcada y esa mutación solo es de esa línea. Entonces poder atacar una mutación como tal, o sea, una mutación puntual a veces es muy difícil. Entonces la línea eritroide, o sea, la eritroleucemia es muy compleja. Los pacientes que la tienen un pronóstico desfavorable, tienen una alta resistencia al tratamiento y es muy frecuente en adultos mayores. ¿Por qué? Porque en adultos mayores muchas veces ya los blastos como que adquieren esa resistencia, por así decirlo, a la eritropoyetina. Ya puede ser que los pacientes hayan tenido como contacto o exposiciones frecuentes a situaciones como oncogénicas, por así decirlo, entonces pueden llevar a la producción de, de estos blastos mutados. Si se dan cuenta, este es un macrófago en las islas eritropoyéticas, y si se dan cuenta, no tiene ni un solo precursor hematopoyético alrededor. Y es porque todos los precursores hematopoyéticos que van a dar origen a la línea eritroide ya no se encuentran ahí, sino que están en sangre periférica o están en otro lado de la médula ósea. Y entonces yo ya no voy a obtener eritrocitos maduros o eritrocitos como son normales, sino que voy a tener precursores. Yo voy a poder ver en sangre periférica, por ejemplo, un eritroblasto autocromático, un policromático, etcétera. Los voy a poder ver en sangre periférica cuando no deberían de ser así. La última leucemia, la M7, es la leucemia mieloide aguda, la megacarioblástica. Aquí, pues, los blastos son megacariocíticos, la fibrosis medular es muy frecuente, es un aspirado seco que se hace cuando se intenta hacer este diagnóstico. Eh, las mutaciones se ven, por ejemplo, GATA1 en síndrome de Down y complejos citogénicos, o sea, es muy frecuente las mutaciones como tal. La sintomatología en sangrados severos, pancitopenia, dolor óseo por lo mismo, por el tipo de blasto que se encuentra. Es desfavorable en adultos, muy desfavorable porque no tienen plaqueta los pacientes prácticamente. Y estos pueden también, como se recuerdan de que los megacariocitos tenían la capacidad de poder crear pseudópodos y poder infiltrarse, por así decirlo, en los vasos sanguíneos, pues puede hacer que yo tenga un megacariocito metido en algún otro tejido, y eso puede llevar entonces a la destrucción o al desplazamiento del tejido donde se vaya a establecer. Fíjense que esta leucemia es bien favorable en niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque la trisonomía 21, o sea, que tienen estos pacientitos, puede ser que al momento de hacerle el tratamiento, esta trisonomía pueda hacer que por esta mutación respondan bien al tratamiento. Y entonces por eso se dice que es favorable en niños con síndrome de Down, porque
esta trisonomía, o sea, este aumento, por así decirlo, del cromosoma, puede darle como una ventaja a estos pacientes con respecto al tratamiento. Entonces es más favorable en pacientes con síndrome de Down, pero igual es desfavorable, muy desfavorable en adultos. Bueno, preguntas de las leucemias agudas. Por ahora no. Bueno, las leucemias mieloides crónicas, o sea, ya que ya hablamos de las mieloides agudas, ahora vamos a pasar a las crónicas. Las crónicas es una neoplasia mieloproliferativa clonal, ¿verdad? Igual, clonal es cuando se originan células clonales, ¿verdad? Originada en una célula madre hematopoyética pluripotencial caracterizada por la proliferación excesiva de la serie granulocítica, o sea, yo tengo granulocitos. ¿Por qué? Porque es crónica. Y si se dan cuenta, en la crónica yo tenía menos del 20% de blastos. Eso quiere decir que sí voy a encontrar células maduras. Hay una maduración conservada, una presencia de constante del gen de fusión BCR-ABL1, curso crónico con progresión a veces avanzada si no se trata. A diferencia de las agudas, o sea, de la mielocítica aguda, la maduración no está bloqueada. O sea, yo sí voy a ver acá células maduras como tal. Entonces, vean, la base molecular es el cromosoma Filadelfia. Un paciente que tenga un cromosoma Filadelfia quiere decir que este paciente es susceptible a tener una leucemia mieloide crónica. El cromosoma Filadelfia es una translocación del cromosoma 9 al 22, específicamente en la región 34 a la 11, la función del gen BCR22 con la porción ABL1 del 9. La consecuencia, pues, es la activación constitutiva de la tirosina quinasa, señalización continua de la proliferación celular, inhibidor de apoptosis, una ventaja clonal, y esa alteración es diagnóstica de la leucemia mieloide crónica. Ese tratamiento responde bien, de hecho los pacientes responden bien a un medicamento que se llama rituximab, que es prácticamente un inhibidor de la tiroxina quinasa y lo que hace es que detiene la tiroxina quinasa y hace que obviamente los blastos disminuyan y haya un aumento o una desviación a la maduración. Pero entonces, pero igual, o sea, es un tipo de leucemia, pero no es tan agresiva como que si fuera una leucemia crónica. Pero las leucemias crónicas sí pueden llevar, o sea, pueden pasar de una crónica a una aguda si no se trata adecuadamente y si los pacientes adquieren una otra mutación en el camino. Desde un punto de vista fisiopatológico, pues se produce una expansión masiva de neutrófilos, de mielocitos, de metamielocitos, de bandas. Aumentan también los basófilos, que son muy característicos. Y por eso les decía, cuando ustedes vean un paciente con una eosinofilia o una basofilia, o sea, un aumento de eosinófilos y un aumento de basófilos, hagan un frote para ver cómo está ese paciente, cuál es la razón por la cual ese paciente presenta un aumento de esas dos líneas celulares. La hematopoiesis normal queda desplazada progresivamente. ¿Por qué? Porque para este punto, o sea, conforme va avanzando la enfermedad, obviamente se va volviendo más crítica. La leucemia mieloide crónica evoluciona clásicamente a través de tres etapas bien definidas. Está la fase crónica, que es la primera fase en donde se caracteriza por una proliferación marcada de la serie granulocítica, con maduración conservada. O sea, sí hay maduración de las células granulocíticas, ¿verdad? Menos del 10% de blastos de sangre periférica o la médula ósea. Hay un aumento de los leucocitos. ¿Por qué? Porque hay una maduración, o sea, sí hay maduración. Siendo la etapa mejor de la mejor respuesta de tratamiento y con pronóstico favorable. Siempre van a encontrar también ustedes una basofilia, por eso siempre vean pacientes que tengan aumento de basófilos, hagan un frote. Conforme se va avanzando en la enfermedad, puede hacer que el paciente entre a una fase, una progresión clonal que se le conoce como la fase acelerada. Aquí los blastos aumentan de manera progresiva, pasan del 10% a ser del 10 al 19%, la basofilia aumenta de manera exacerbada también, hay alteraciones citogenéticas adicionales, o sea, el paciente puede llegar a tener o adquirir algún otro tipo de mutación,
El deterioro clínico es progresivo, lo que refleja una pérdida parcial del control proliferativo y pronóstico tiende a ser intermedio dependiendo de la mutación extra que pueda adquirir la célula clonal maligna. Después ya entran, si no se trata a ese punto, el paciente va a entrar a una crisis blástica. Aquí es cuando ya hay un peor pronóstico y el paciente muy probablemente vaya a morir, porque pasó de una leucemia crónica a ser una leucemia aguda. Y entonces aquí si se dan cuenta, la crisis blástica ya no es una leucemia una leucemia aguda que se estableció de base, sino que es una leucemia crónica que pasa a ser aguda. Y entonces esto es un mal pronóstico, porque quiere decir que no solo tenía una leucemia crónica, sino que no se trató bien, que pasó de crónica a aguda. O sea, quiere decir que venía mal y se resultó peor. Y entonces aquí los blastos ya aumentan al 20% y aquí ya pues ya sería una aguda como tal por definición. Y entonces a este punto es un peor pronóstico y una alta mortalidad. Entonces, las leucemias crónicas sí pueden llegar a ser curables, por así decirlo, si se tratan en las primeras fases. Ya cuando llega una crisis blástica, lo mejor es mandar al paciente a su casita y hacerle un cuidado paliativo y esperar pues que fallezca, porque realmente no se puede hacer mucho ya cuando un paciente llega a una crisis blástica. Vean, este paciente, esta es una crónica, si se dan cuenta, hay blastos, pero muy pocos blastos. Lo que sí vemos es predominio de granulocitos, vean, en bandas, segmentados, por así decirlo. O sea, si hay un aumento de estas células granulocíticas. Vean, estos son pacientes que tienen basofilia, sus basófilos están aumentados. Este de aquí es una célula inmadura, no es un blasto, pero sí es una célula inmadura. Y aquí pueden ver los basófilos. Aquí vean también células bastante inmaduras y que están obviamente más tirados a la línea como granulocítica. Este posiblemente vaya a ser un eosinófilo, por ejemplo. Este va a ser un neutro, ¿verdad? Y vean, este sí es un blasto. Aquí tienen la parte blanca que correspondía al aparato de Golgi, típica de los blastos, ¿verdad? Aquí posiblemente vaya a encontrar yo un nucleolo. Entonces, estas son las leucemias mieloides crónicas, ¿verdad? Después tenemos a las leucemias linfocíticas agudas. Las leucemias linfocíticas son también neoplasias malignas derivadas de la línea linfoide y corresponden tanto a los linfocitos B como a los T como a los natural killers, pero son muy raros los natural killers, la verdad. Se caracterizan por la acumulación clonal de linfocitos anómalos en médula ósea, sangre periférica y órganos linfoides. ¿Por qué linfoides? Porque obviamente, como son linfocitos, ellos también pueden llegar a los órganos linfoides. Se dividen según el grado de maduración, ¿verdad? O sea, puede ser una linfoide aguda o una linfocítica crónica, dependiendo de cantidad de blastos, ¿se recuerdan? O sea, el conteo de 20% de blastos es, por así decirlo, una regla tanto para la mieloide como la linfoide. Las leucemias linfoides agudas es una neoplasia maligna de precursores linfoides, o sea, yo voy a ver linfoblastos con bloqueo de la diferenciación y rápida proliferación, lo que conduce a una falla medular aguda, ¿verdad? Estas leucemias, la leucemia linfoide aguda predomina en niños. Es la más común en niños y es la leucemia más frecuente en pediatría. O sea, cuando un paciente llega con infecciones recurrentes, con sangrados y es un nene, o sea, es un niño todavía, lo primero que se piensa y se ven blastos, lo primero que se piensa es una leucemia linfocítica aguda. Entonces se le hace un inmunomarcaje para poder verlo. Y para poder establecer si es de linaje B o linaje T, porque si se recuerdan, habían linfocitos B y T. Entonces hay que diferenciar entre si la leucemia linfocítica aguda viene del linaje linfoide que me va a dar origen a los linfocitos B o del linaje linfoide que me va a dar origen a los linfocitos T. La clasificación inmunofenotípica, pues los B, o sea, con el linaje B es del 80 al 85%. El linaje T, pues es menor. Expresan en sus clústeres de diferenciación, o sea, cuando yo hago citometría de flujo, voy a tener positivos para CD19, CD22 y CD79A. Y derivan de las clonas que me van a dar a los precursores de linfocitos B.
También están los de linaje T. La maduración es más frecuente en adolescentes. Expresan CD3 y CD7 asociada a masas mediastínicas. El mediastino es la parte donde se encontraba, por así decirlo, la parte intercostal, o sea, la parte del que está con el esternón y las costillas, y la parte del corazón. O sea, entre ese espacio está el área del mediastino, pero en esa área se encuentra lo que es el timo. Y entonces cuando hay una infiltración del linaje T, ¿por qué? A ver, si se recuerdan ustedes, las células hematopoyéticas, todas, a ver, respóndame, ¿todas nacen en la médula ósea? Sí, todas nacen en la médula ósea, pero no todas maduran en la médula ósea, ¿cierto? Entonces, las leucemias linfocíticas agudas del linaje T, ellas nacen en la médula ósea y se van al timo a madurar. Eso quiere decir, cuando hay linfoblastos que se infiltran en el timo, se van a empezar a encontrar masas a nivel mediastínico y sobre todo al mediastino medio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el timo. Y entonces el pronóstico en niños es excelente, porque en los niños yo puedo, como su maduración en todas las líneas todavía está como creciendo, está madurando, yo tengo la capacidad de poder manipularlos, ¿verdad? O sea, de manipular sus células, incluso hacerle transfusiones de precursores hematopoyéticos, y sí es muy excelente, o sea, sí es un buen pronóstico. Pero si yo veo una linfocítica aguda en adultos, ahí sí es otro caso, porque ahí quiere decir que la leucemia ya está bien establecida y al paciente ahí ya no le puedo hacer mucho porque sus linfocitos a ese punto ya están bien maduros, ya han conocido, por así decirlo, eh, en toda su vida ya han conocido, por así decirlo, inmunógenos o alérgenos, o sea, ya hay una diferenciación bien marcada, y entonces ahí sí no puedo hacer mucho porque los linfoblastos ya empezaron a salir, y entonces las mutaciones que pueden adquirir a ese punto pueden ser mutaciones muy puntuales en donde yo no las puedo atacar. Y como decía, y como dice aquí, altamente dependiente de la genética y la respuesta temprana al tratamiento. Los hallazgos en el laboratorio de la sangre en la periférica, o sea, en sangre periférica, o sea, una venopunción, los leucocitos pueden ser normales, bajos o elevados. Hay blastos que están circulando, pero obviamente linfoblastos. Va a haber una anemia y una trombocitopenia. En la médula ósea, los linfoblastos van a proliferar, ¿verdad? Eh, y puede hacer que si yo hago un corte histológico de la parte del timo y lo envíe a patología, vayan a encontrar también linfoblastos en el timo por infiltraciones. Las manifestaciones clínicas es pues un inicio agudo, fiebre, palidez, sangrado, dolor óseo, adenopatías, hepatoesplenomegalia, infiltración también del sistema nervioso central y puede llevar a cefaleas y vómitos. Este es una microfotografía de una leucemia linfocítica aguda. Vean cómo se ven los linfoblastos. Estos son linfoblastos, vean. ¿Y cómo sé yo que son linfoblastos? Porque si se dan cuenta, el núcleo es muy, muy grande y el citoplasma es azul, azul, azul. Aunque tengan muy poco citoplasma, se puede ver el citoplasma azul, azul, y el núcleo es enorme. El núcleo está bastante exacerbado. Eso es un linfoblasto. Entonces, esta es una linfocítica aguda. Vean también acá, estos son linfocitos, esos son linfoblastos. Si se dan cuenta, el linfocito, el núcleo está muy, muy grande y el citoplasma es muy poco. Si se recuerdan y si nos vamos al atlas, por así decirlo, de los linfoblastos, se van a dar cuenta de que los linfoblastos, su núcleo es enorme y su citoplasma es muy, muy poco, muy, muy poco. Y el citoplasma es bien azul. Entonces, eso es una leucemia linfocítica aguda. La crónica, pues es un concepto y fisiopatología. La crónica es más que todo linfocitos B maduros, o sea, hay una acumulación progresiva de linfocitos pequeños, larga sobrevida celular por inhibición de apoptosis, o sea, ellos pueden crecer. La función inmunológica es deficiente porque no están produciendo anticuerpos tampoco. Es la leucemia más frecuente en adultos mayores, cuando hablamos de las linfocíticas. La morfología característica es que en sangre periférica yo voy a ver linfocitos pequeños, maduros, la combatina densa y sombras de Gumprecht o smoke cells. Estas células se ven así.
son estas, miren. Estas, ¿ve? Y esto es porque cuando uno hace el frote, los linfocitos están tan frágiles, por así decirlo, porque esa es una leucemia. Miren, esas son las leucemias, esos son los linfocitos que sobrevivieron, por así decirlo, pero cuando uno hace el frote, por este movimiento del frote que hace uno con el vidrio, por así decirlo, estos linfocitos se rompen. Entonces, cuando se rompen, quedan como remanentes, por así decirlo, de los linfocitos ahí mismo, en esa laminilla, y entonces se pueden ver esas smoke cells, así se le conocen, ¿verdad? Y están muy predominantes en lo que son las células linfocíticas crónicas. ¿Por qué? Porque hay muchos linfocitos que están maduros, que son pequeños y son muy frágiles, y cuando yo hago el frote se rompen. En la médula ósea, pues hay una infiltración difusa y nodular. Ahí. Ahí está. Y vean, aquí tenemos a linfocitos, ¿verdad? Que son pequeños. Este es un blasto, obviamente. Ese también, ese no es un blasto, pero sí es un linfocito más grande. Es un blasto, es un linfocito ya intermedio, por así decirlo. Pero vean, hay un montón de linfocitos pequeños, pequeñitos, pequeñitos, con núcleos irregulares incluso, ¿verdad? Que no deberían de verse así, pero hay un aumento de los linfocitos. Y estos linfocitos son deficientes. De hecho, aunque yo tenga un paciente con muchos linfocitos, muy probablemente estos linfocitos no van a servir para nada. Ahí están haciendo de estorbo porque solamente salen, por así decirlo, porque están madurando, pero no van a tener alguna característica funcional, sino que solo se van a quedar ahí para siempre y por siempre. Y entonces esos pacientes tienen estos linfocitos y, como les digo, son tan pequeños que son muy frágiles. Entonces cuando se hace el frote se van a ver esas smoke cells. También aquí hay otra, vean. Los linfocitos se ven aquí, ¿ve? Aquí hay un linfocito, 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 linfocito. Este es un blasto, obviamente. Pero vean los demás linfocitos, están muy raros, ¿verdad? Son pequeñitos también. Y eso puede llevar entonces también a otra cosa que también es muy característica de las leucemias linfocíticas de tipo B, es que van a encontrar estos eritrocitos así, ¿ve? En cadenas. Y esto es porque muchas veces algunos linfoblastos empiezan a generar inmunoglobulinas, y entonces las inmunoglobulinas se pegan, o sea, este es un eritrocito, digamos, entonces se le pega una inmunoglobulina, y se le pega otro eritrocito, y se le pega otra inmunoglobulina, y se le pega otro eritrocito. Entonces esto hace que los eritrocitos que se pongan en cadenas. Por eso yo veo así, eritrocitos como en cadenas. Aquí hay varios, ¿ve? Hay varios acá. Incluso aquí, si se dan cuenta, vean aquí hay un montón en cadenas. Aquí también, ¿ve? Es por esa producción, por así decirlo, exacerbada de linfocitos B. Y es que, si se recuerdan, los linfocitos B, ¿cuál era la función de los linfocitos B, si se recuerdan? Anticuerpos. Entonces, producían anticuerpos contra los antígenos. Entonces, cuando producían anticuerpos, se convertían en células plasmáticas, ¿verdad? Pero hay linfoblastos que no se convierten en células plasmáticas, pero generan anticuerpos, ¿verdad? Por su cuestión de malignidad. Y entonces ellos empiezan a formar anticuerpos, y esas inmunoglobulinas pueden llegar a precipitarse en los eritrocitos y crear esta condición que se le llama rouleau de los eritrocitos. Y bien, eso sería entonces todo lo que teníamos preparado para el curso. Ya te hablamos de las leucemias, pues la verdad es que estuvo muy bonito esto, así bien resumido. Y creo que con esto pues ya terminamos el contenido del curso. Vimos las hematopoiesis, serie roja, serie blanca, plaquetaria, coagulación, hemofilias, leucemias. La verdad es que no creí que fuéramos a llegar a tanto, pero, o sea, que fuéramos a avanzar, y yo creí que no íbamos a ver leucemias, la verdad. Pero vean que sí llegamos a verlas. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda. No, por el momento no. No, bueno.
Entonces, con esto, como les dije anteriormente, yo la verdad es que sí pensaba que íbamos a terminar el curso antes y realmente sí lo terminamos antes, porque estaba como hasta el 3 o el 4, no me recuerdo, pero ya está todo el contenido cubierto. La verdad es que lo cubrimos bien. No sé qué piensan ustedes, no sé si se sienten satisfechos del curso. Quiero escuchar sus opiniones. La verdad que sí, bastante. Siento que ahora vamos a tener una idea más clara antes de que nos expliquen mi idioma. Sí, sí. ¿Tú, Regis, qué piensas? Sí, durante el semestre. ¿Y tú, Andy, qué tal piensas que estuvo el contenido? Igual me gustó, o sea, porque sí, o sea, siento que sí abarcamos bastantes temas, entonces siento que sí nos va a ayudar un montón. Sí, yo siento que al menos yo dije, voy a hacer el programa, voy a ser un poco ambicioso, pero incluso hasta lo terminamos antes, ¿verdad? Y no creo que tampoco los haya llevado corriendo, tal vez. Y yo les mencionaba como que las cosas más como relevantes de cada línea, pero era como lo más importante, ¿verdad? Y también que no me extendí en la parte que van a ver en inmunología, sino que es realmente en cosas que van a ver en EMA, ¿verdad? Que les va a servir para su curso. Bueno, entonces yo realmente solo me queda pendiente hacerles el examen, que les había dicho que iba a hacer un examen, obviamente no tiene ponderación ni nada de eso, pero el primer lugar se va a llevar un diploma por parte de la AEQ o EQE, no me recuerdo, por haber llegado al primer lugar del curso introductorio, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes, si en algún momento quieren ser auxiliares de cátedra o algo por el estilo, lo pueden agregar como a su currículum, como por así decirlo, una actividad extra relacionada como a la actividad de la plaza, ¿verdad? Eh, se los voy a dejar pasar la próxima semana y yo voy a después, que cuando se califique, pues ya les digo quién ganó y quién quedó en primer lugar para que la AEQ, la OEQ, no me recuerdo quiénes, les dejen llegar su diploma. De lo contrario, pues para mí fue un gusto haber estado con ustedes durante este curso introductorio durante junio, julio. Gracias por la confianza en entrar al curso, ¿verdad? Sobre todo pagar. Si bien yo no recibí, o sea, yo la verdad es que no recibí pago por el curso porque yo decidí donar ¿cómo se llama esto? Las ganancias a la AEQ por cuestiones de que ellos por sus actividades de resistencia se estaban quedando sin fondos, entonces realmente lo que ustedes pagaron para el curso pues se destinó para la AEQ pues, de manera completa para las actividades de resistencia. Entonces, pero pues para mí fue grato darles este curso y espero lo aprovechen y que ganen en EMA. Y pues si ustedes quieren profundizar en EMA, háganlo porque es importante. Ustedes como químicos biólogos van a ser los expertos en hematología, no el médico. Entonces ustedes tienen que saber cuándo y cómo abordar a pacientes con enfermedades hematológicas. Entonces, bueno, pues un gusto. Y nos vemos el otro semestre, ¿verdad? Y pues feliz noche. Gracias, Andrea. Gracias por todo. Espero que te vaya bien y nos vemos. Cuando inicien clases. Igual, Nos vemos. Gracias, igual yo los veo en la Anato, porque pues ahí voy a estar con ustedes en Anato. Qué bueno saberlo. Ojalá quedemos contigo. Ah,